El conductor ayudó a un anciano perdido a llegar a casa. 2 semanas después, una invitación llegó a su buzón. Las manos de Jake temblaban en el volante mientras revisaba su teléfono de nuevo. 10 minutos para su entrevista de trabajo, pero el anciano en la acera parecía completamente perdido, agarrando un trozo de papel con dedos temblorosos. Jake sabía lo que debía hacer. También sabía lo que le costaría. El reloj seguía corriendo mientras tomaba su decisión. 2 semanas después, cuando el sobre repujado llegó a su buzón, Jake no tenía idea de cómo su acto de bondad estaba a punto de cambiarlo todo. Hola a todos, bienvenidos a Historias Desplegadas. Hoy estoy emocionado de compartir una nueva historia con ustedes. Jake Davis detuvo su viejo Honda en el semáforo en rojo, tamborileando nerviosamente con los dedos en el volante. La entrevista de trabajo en Carson Financial era en 15 minutos. Después de 6 meses de desempleo, sus ahorros se habían reducido a casi nada. El alquiler vencía la próxima semana y su refrigerador contenía poco más que condimentos y un cartón de leche medio vacío. Miró su reflejo en el espejo retrovisor, enderezándose la corbata. El traje que llevaba había pertenecido a su padre. Le quedaba un poco grande, pero era lo mejor que podía hacer. Esto tiene que funcionar, susurró Jake para sí mismo. Necesito este trabajo. El semáforo se puso en verde y Jake aceleró. 3 cuadras más. Estaba llegando tarde, pero debería llegar con unos minutos de sobra. Fue entonces cuando notó al anciano en la acera. El anciano estaba de pie en el frío aire de noviembre, con aspecto confundido y angustiado. Sostenía un trozo de papel arrugado en una mano, mientras que la otra agarraba un bastón de madera. Seguía mirando el papel, luego las señales de la calle, claramente perdido. Jake redujo la velocidad de su auto ligeramente. Alguien ayudaría al hombre. Alguien con más tiempo. Alguien que no tuviera una entrevista que le cambiaría la vida en 12 minutos. Pero cuando Jake pasó, captó la mirada del anciano en su espejo lateral. Estaban llenos de confusión y un toque de miedo. Jake había visto esa misma mirada en los ojos de su abuelo antes de que falleciera el año pasado. Volvió a mirar la hora. 11 minutos para la entrevista. Maldición, murmuró Jake, deteniéndose en la acera. No podía simplemente pasar de largo. Jake salió de su auto y se acercó al anciano. Disculpe, señor, ¿necesita ayuda? El anciano levantó la vista, el alivio inundó su rostro curtido. Oh, gracias a Dios. Estoy tratando de llegar a la casa de mi hija, pero parece que no puedo encontrar la calle correcta. Todo se ve diferente ahora. Jake tomó suavemente el papel de las manos temblorosas del hombre. La dirección era clara, pero estaba al otro lado de la ciudad. Mi nombre es Jake. ¿Cuál es el suyo, señor? Walter. Walter Jennings, respondió el anciano, con voz temblorosa pero cálida. Jake volvió a mirar su reloj. 10 minutos para la entrevista. Incluso si se fuera ahora mismo, apenas llegaría. Si ayudaba a Walter, definitivamente la perdería. Jake respiró hondo y tomó su decisión. Señor Jennings, puedo llevarlo a la casa de su hija. No es seguro que deambule por ahí tratando de encontrarla solo. El rostro de Walter se iluminó. ¿Haría eso? No quiero ser una molestia. No es ninguna molestia, dijo Jake, incluso cuando sintió que se le retorcía el estómago por la ansiedad. Déjeme ayudarlo a subir a mi auto. Jake guió cuidadosamente a Walter al asiento del pasajero, asegurándose de que estuviera cómodo antes de cerrar la puerta. Mientras rodeaba el auto hacia el lado del conductor, sacó su teléfono y llamó al número de Carson Financial. Hola, soy Jake Davis. Tengo una entrevista programada con el señor Thompson a las 10, pero estoy ayudando a un caballero mayor que está perdido. No podré llegar a tiempo. Jake hizo una pausa, escuchando la respuesta. Sí, entiendo. Gracias por su tiempo. Su corazón se hundió cuando colgó. La recepcionista había sido educada, pero firme. El señor Thompson tenía una agenda apretada y seguirían adelante con otros candidatos. Jake se subió al auto, forzando una sonrisa para Walter. Todo listo. Vamos a llevarlo a la casa de su hija. ¿Está todo bien, joven?, preguntó Walter, notando la expresión de Jake. Todo está bien, señor. No se preocupe. Mientras conducían por la ciudad, Walter compartió historias sobre su vida. Había sido maestro durante 40 años, su esposa había fallecido hacía 2 años y recientemente se había mudado a la ciudad para estar más cerca de su hija. No estoy acostumbrado a estas calles tan transitadas, admitió Walter. Todo me parece igual ahora. Jake asintió con simpatía.
Su propio abuelo había tenido problemas similares antes de mudarse con los padres de Jake. El recuerdo fortaleció su resolución. Había tomado la decisión correcta, incluso si le costaba la oportunidad de trabajo. Después de 20 minutos, llegaron a la dirección. Una mujer con aspecto preocupado estaba parada en el porche. Cuando vio que el auto se detenía, bajó corriendo los escalones. «Papá, ¿dónde has estado?» «He estado tan preocupada». Walter sonrió mientras Jake lo ayudaba a salir del auto. «Esta amable joven me ayudó, Susan». Me desorienté un poco. Susan abrazó a su padre y luego se volvió hacia Jake. «Muchas gracias por traerlo a casa sano y salvo. No se supone que salga solo, pero es terco». «Me alegro de haber podido ayudar», dijo Jake. Susan insistió en darle a Jake algo de dinero para la gasolina, pero él se negó cortésmente. «De verdad, no es ninguna molestia. Estoy feliz de ayudar». Mientras Jake se alejaba, la realidad de su situación comenzó a aflorar. Había perdido probablemente la mejor oportunidad de trabajo que había tenido en meses. Su teléfono mostraba 3 llamadas perdidas de su arrendador, probablemente sobre el alquiler atrasado. Su auto se estaba quedando sin gasolina y tenía menos de $50 a su nombre. Pero a pesar de todo, no podía arrepentirse de su decisión. Algunas cosas eran más importantes que una entrevista de trabajo. Las siguientes 2 semanas fueron difíciles para Jake. Solicitó todos los puestos de trabajo que pudo encontrar, pero no se materializó nada prometedor. Su arrendador le había dado hasta fin de mes para pagar el alquiler atrasado o enfrentarse al desalojo. Vendió su televisor y el viejo reloj de su padre para comprar comestibles y poner gasolina en su auto. En una fría mañana de jueves, Jake estaba sentado en la pequeña mesa de su cocina, marcando anuncios de empleo en el periódico. La mayoría requería experiencia que no tenía o títulos que no podía permitirse obtener. Su café se había enfriado, pero no se atrevía a preparar otra taza. Necesitaba conservar lo poco que le quedaba. De día en día, murmuró Jake para sí mismo, una frase que su madre siempre usaba en tiempos difíciles. El sonido del correo cayendo por la ranura de su puerta principal interrumpió su concentración. Jake no esperaba nada importante, probablemente solo más facturas que no podía pagar. Aún así, se levantó para comprobar. Entre los sobres habituales había algo diferente, un sobre de color crema hecho de papel grueso y caro. Su nombre y dirección estaban escritos con elegante caligrafía. No había remitente. Jake lo abrió con cuidado. Dentro había una tarjeta de invitación con letras doradas en relieve: «Señor Jake Davis, se solicita su presencia en Westfield Manor este sábado a las 2 de la tarde. Se proporcionará servicio de automóvil. Por favor, esté listo a la 1:30 de la tarde». Jake le dio la vuelta a la tarjeta, buscando más información. No había ninguna. «¿Qué es esto?», dijo al apartamento vacío. Nunca había oído hablar de Westfield Manor y ciertamente no conocía a nadie que enviara una invitación tan formal. Por un momento se preguntó si se trataba de algún tipo de estafa o error, pero la tarjeta parecía genuina y estaba dirigida específicamente a él. Su curiosidad se despertó. Jake llamó al único número en la invitación, que lo conectó con un servicio de automóviles. La mujer que respondió confirmó que, de hecho, un automóvil estaba programado para recogerlo el sábado, pero no podía decirle nada sobre quién lo había organizado. «El cliente ha solicitado confidencialidad, señor», explicó cortésmente. «Todo lo que puedo decirle es que el servicio ha sido pagado por adelantado». Jake pasó los siguientes 2 días preguntándose sobre la invitación. Buscó en línea información sobre Westfield Manor y descubrió que era una impresionante finca en las afueras de la ciudad, propiedad de alguien llamado William Westfield, un magnate de negocios solitario. Jake no tenía ninguna conexión con nadie rico o influyente. No podía imaginar por qué alguien de ese mundo querría reunirse con él. A pesar de su confusión, una pequeña chispa de esperanza parpadeó en su interior. Quizás esta misteriosa reunión podría conducir a algo positivo. Para el sábado, su curiosidad había superado su cautela. Se puso el traje de su padre de nuevo, el mismo que había usado para la entrevista a la que nunca llegó. Exactamente a la 1:30 de la tarde, un elegante auto negro se detuvo frente al edificio de apartamentos de Jake. El conductor, un hombre de aspecto profesional con un traje oscuro, le abrió la puerta. «Señor Davis, estoy aquí para llevarlo a Westfield Manor». El viaje duró casi 40 minutos, alejándolos de la ciudad y adentrándose en el campo. Jake observó cómo los modestos vecindarios daban paso a propiedades cada vez más lujosas. Finalmente, giraron hacia un camino privado que serpenteaba a través de terrenos cuidadosamente mantenidos. Westfield Manor apareció a la vista, una impresionante casa de piedra que hablaba de dinero antiguo y lujo silencioso.
No era ostentoso, pero su tamaño y entorno dejaban claro que quienquiera que lo poseyera era muy rico. El auto se detuvo en la entrada principal, donde una mujer vestida de negocios esperaba en los escalones. Señor Davis, bienvenido a Westfield Manor. Mi nombre es Margaret Chen, asistente personal del señor Westfield. Por favor, sígame. Jake la siguió a través de un amplio vestíbulo y por un pasillo decorado con obras de arte de buen gusto. Lo condujo a una habitación iluminada por el sol con vista a los jardines y un pequeño lago. El señor Westfield se reunirá con usted en breve. ¿Puedo ofrecerle algo de beber mientras espera? Solo agua, por favor, dijo Jake, sintiéndose cada vez más fuera de lugar. Margaret lo dejó solo con sus pensamientos. Jake se paró junto a la ventana, tratando de entender por qué estaba allí. La habitación era cómoda pero intimidante, amueblada con antigüedades que probablemente costaban más de lo que ganaría en años. La puerta se abrió y Jake se volvió. Un anciano entró, caminando lentamente con la ayuda de un bastón. A Jake le tomó un momento reconocerlo sin la confusión y la angustia que habían marcado su primer encuentro. Walter, dijo Jake con sorpresa. El anciano sonrió cálidamente. Hola, Jake. Gracias por venir. No entiendo. Usted es el señor Westfield. Walter asintió, haciéndole un gesto a Jake para que se sentara frente a él. William Walter Westfield, sí. La mayoría de la gente simplemente me llama Walter en estos días. Jake se sentó, tratando de procesar esta revelación. El anciano perdido al que había ayudado era en realidad el dueño de esta finca. Parecía tan diferente cuando nos conocimos, dijo Jake con cuidado. Los ojos de Walter se arrugaron con diversión. Estaba genuinamente perdido ese día. Ya no conduzco y se suponía que mi hija Susan me recogería para mi cita con el médico, pero tuvo una emergencia en el trabajo y yo, tercamente, decidí encontrar el camino a casa, solo. No fue mi decisión más sabia. Así que realmente necesitaba ayuda, dijo Jake. ¿Mucho? Y tú la proporcionaste, aunque ahora sé lo que te costó. Jake se movió incómodo. ¿Cómo sabe eso? Susan me dijo que ibas camino a algo importante. Cuando le pregunté qué era, mencionaste una entrevista de trabajo. Por tu expresión pude ver lo significativa que era. Walter se inclinó ligeramente hacia adelante. Mi hija investigó un poco. Averiguó quién eres, sobre tu situación. Queríamos agradecerte adecuadamente. Jake sintió una mezcla de emociones, confusión, vergüenza y un destello de esperanza. No había ayudado a Walter por ninguna recompensa o reconocimiento, simplemente había hecho lo que le parecía correcto. Realmente no era necesario, señor. Cualquiera habría hecho lo mismo. Walter negó con la cabeza con firmeza. No, Jake, no cualquiera habría hecho lo que hiciste. Es precisamente por eso que quería reunirme contigo de nuevo. Walter tomó una carpeta de la mesa auxiliar y la abrió. Antes de jubilarme, construí una empresa llamada Westfield Investments. Seguimos siendo una de las firmas financieras más grandes de la región. Los ojos de Jake se abrieron como platos. ¿Westfield Investments? Ellos son dueños de Carson Financial. Así es, confirmó Walter con un asentimiento. Carson es una de nuestras subsidiarias. Cuando Susan me habló de ti, hice algunas averiguaciones. El puesto para el que te entrevistabas ya se ha ocupado, pero se ha abierto algo mejor. Le entregó a Jake un documento de la carpeta. Era una oferta de trabajo para un puesto como analista financiero junior en la oficina principal de Westfield Investments. El salario era casi el doble de lo que habría pagado el puesto de Carson. No entiendo, dijo Jake, mirando el papel. No tengo las calificaciones para esto. Tienes exactamente las calificaciones que más me importan, respondió Walter. Integridad, compasión, la voluntad de ayudar a los demás incluso a costa personal. Esas son cualidades raras, Jake, especialmente en el mundo financiero. Jake levantó la vista del documento. Con el debido respeto, señor, no quiero caridad. Quiero ganarme mi lugar. Walter sonrió. Esto no es caridad. Las habilidades técnicas se pueden enseñar, el carácter no. Comenzarás en nuestro programa de capacitación como todos los demás. Trabajarás duro, aprenderás el negocio desde cero. La oportunidad está ahí, pero lo que hagas con ella dependerá completamente de ti. Jake volvió a leer la oferta, todavía procesando lo que estaba sucediendo. No sé qué decir. Di que sí, sugirió Walter, pero no porque te sientas obligado. Di que sí porque quieres la oportunidad. Jake pensó en su apartamento vacío, las facturas acumuladas, la menguante esperanza. Pero más que eso,
pensó en lo que significaba esta oportunidad. No solo estabilidad financiera, sino una verdadera carrera profesional. Sí, dijo Jake finalmente. Me sentiría honrado de aceptar. Walter extendió su mano y Jake la estrechó firmemente. Hay una cosa más, dijo Walter, sacando otro documento de la carpeta. Este es un contrato de arrendamiento para un apartamento en el complejo de viviendas de la empresa. Se ofrece a todos los nuevos aprendices a una tarifa subvencionada. Puedes mudarte la próxima semana si quieres. Jake se sintió abrumado por el repentino giro que había dado su vida. No sé cómo agradecerle. Ya lo hiciste, dijo Walter simplemente. Hace 2 semanas, en una esquina, elegiste la amabilidad cuando habría sido más fácil no hacerlo. El mundo necesita más personas como tú, Jake, especialmente en puestos de influencia. Margaret regresó para acompañar a Jake de vuelta al auto. Antes de que se fuera, Walter habló por última vez. Mi difunta esposa solía decir, el carácter se revela en los momentos en que nadie está mirando. Cuando te detuviste para ayudarme, pensaste que nadie importante estaba mirando. Pero alguien lo estaba. En los meses siguientes, Jake se dedicó de lleno al programa de capacitación. El trabajo era desafiante, pero descubrió que tenía aptitudes para el análisis financiero. Sus colegas respetaban su ética de trabajo y sus supervisores destacaban su integridad en sus informes. Jake nunca olvidó de dónde venía. Se ofreció como voluntario en un centro local para personas mayores, ayudando a los ancianos con el transporte y los recados. Cuando la fundación benéfica de la empresa necesitó a alguien para dirigir un nuevo programa de alcance comunitario, Jake fue el primero en ofrecerse como voluntario. 3 años después, cuando Jake fue ascendido a analista senior, Walter asistió a la ceremonia. El anciano se movía más despacio ahora, pero sus ojos aún eran agudos. Te has ganado esto, le dijo Walter. Cada parte de ello. Jake sabía que era verdad. La oportunidad había sido un regalo, pero lo que había hecho con ella era su propio logro. Un acto de bondad había cambiado la trayectoria de su vida, y ahora estaba en condiciones de hacer lo mismo por los demás. ¿Les gusta esta historia? Pulsen el botón me gusta y suscríbanse a Historias Desplegadas para más. Háganos saber cómo les hizo sentir esta historia con una sola palabra en los comentarios.